Ya. Entonces, distinguidos estudiantes, distinguidos jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas noches, siendo ya las 7:09 de la noche. Vamos a empezar con esta clase de cívica que viene a ser un repaso de los temas que hemos venido abordando en el transcurso de este ciclo académico, y adicional a ello también vamos a brindar algunas preguntas de cultura general que son muy frecuentes dentro del examen de admisión, ¿ya? Es por eso que se requiere estar bien atentos, estar bien alertas para de esa manera poder asimilar ese contenido impartido en este espacio y posteriormente ustedes puedan desarrollar un examen y obtener un buen resultado. Nosotros, chicos, la semana anterior habíamos hablado sobre los poderes del Estado, ¿cierto? Habíamos hablado sobre los poderes del Estado. Decíamos que los poderes del Estado eran principalmente tres, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Los tres principales poderes del Estado. Eso deben manejarlo bien porque ellos siempre les preguntan, por eso que lo estamos repitiendo. Ejecutivo, legislativo, judicial. Te van a preguntar los representantes, ¿quiénes lo conforman el Poder Ejecutivo? Lo conforman pues el presidente y los ministros. Ya, eso es clave. ¿Qué función tiene este poder? Dirigir el proyecto de país, ¿no? Ellos son, el Poder Ejecutivo es el que tiene más peso, más autoridad. Por otro lado tenemos al famoso Poder Legislativo. Ya. ¿Dónde reside el Poder Legislativo? ¿Dónde están los congresistas? En el Congreso de la República. ¿Cuándo son 130 congresistas? Ellos tienen una función principal. La función principal que ellos van a desarrollar es justamente la elaboración, la derogación de leyes, ¿no? Van a elaborar, van a derogar leyes. Esa es la función que tienen los famosos congresistas, 130 congresistas. Y por otro lado tenemos al famoso Poder Judicial, que está conformado por jueces fiscales, ¿no? Son sus representantes. Y tiene una función, la función es administrar justicia. Eso hay que recalcar. Tres poderes del Estado, representantes, funciones principales, es algo que ustedes deben manejarlo como estudiantes y aparte también puedes conocer como ciudadanos que son. Dentro de ese marco encontramos al famoso OCA. ¿Qué es OCA? Se le conoce OCA a los organismos constitucionales, ¿ya? Se le conoce a los organismos constitucionales y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Nuestro repaso va a estar centrado en esa parte. Una media hora, luego pasamos a otra diapositiva, ¿ya? Y al final pasamos también a otra diapositiva. Un momentito, por favor. Ya, chicos. Ahora sí. Entonces, como les había mencionado, también nos preguntan sobre el tema de los organismos constitucionales, ¿no? Organismos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Qué significa eso, chicos? Que son organismos que van a estar respaldados por la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? ¿Cuál es la ley de leyes en el Perú? La Constitución. Si a ustedes les preguntan y le dicen, ¿cómo se llama? Ese es el libro donde está estipulado los derechos, los deberes, la organización del Estado y que se le considera como la ley de leyes en el Perú. Fácil, la Constitución. Ya, la Constitución es la Carta Magna, la que tiene más poder, es la ley de leyes, ¿ya? La Constitución Política del Perú. Si les preguntan en qué año fue emitida, en qué año entró en vigencia, en el año 1993. ¿Quién gobernaba en ese entonces? El señor Alberto Fujimori. Otra pregunta que también se puede desprender de este espacio es sobre la cantidad de constituciones, que son 12 constituciones que hemos tenido en el Perú, ¿no? Esta constitución política del Perú tiene dos partes principales, ¿no? Uno viene a ser la parte orgánica y el otro viene a ser la parte dogmática. Eso habíamos hablado también en una clase. Cuando hablamos de la parte dogmática, habíamos mencionado que se refiere a esa parte de la Constitución Política del Perú
donde van a estar suscritos, donde van a estar escritos, estipulados los derechos y deberes de la persona. ¿Qué significa dogmático? Dogmático significa que no puede cambiarse. Ustedes han escuchado en el conversar cotidiano, escuchar y decir, esa persona es bien dogmático, o ese chico es un bien dogmático, se cierra en sus ideas. ¿Qué significa? Que por más que hablen otras personas, no lo va a cambiar, se centra en eso, no lo cambia, no lo puede modificar. Lo mismo también pasa en la Constitución. Esa parte dogmática no se puede cambiar, no se puede modificar. Y es precisamente esa parte donde está suscrito los deberes y los derechos. No es que llega un nuevo presidente y dice ya, vamos a cambiar la Constitución y ahora vamos a decir que todos los peruanos no tienen derecho a la vida, solo los que viven en Lima nada más. Los que están de los 4.000 metros hacia arriba no tienen derecho a la vida. Eso es La algo que piola no tu puede... timber. ¿Te escucho? Ya. Eso es algo que no se puede modificar, ¿no? Por eso viene de la parte dogmática. Ahí mucho cuidado. Si les preguntan cómo se llama aquella parte de la Constitución donde está estipulado los derechos, los deberes y que es modificable, se le conoce como la parte dogmática. ¿Ya? Y el otro viene a ser la parte orgánica. ¿Ya? En la parte orgánica es esa parte de la Constitución donde va a estar reglamentado cómo funcionan las municipalidades, cómo se eligen a las autoridades, o sea, cómo funciona el Estado. Cuando hablamos del Estado nos referimos, les había dicho, a ese conjunto de instituciones, a ese conjunto de normas que van a regular el comportamiento de quienes, el comportamiento de aquel grupo de personas que van a vivir, van a desarrollarse dentro del país. Ya, eso. Por ejemplo, y eso puede ser modificado, ese puede ser renovado, puede ser cambiado. Hoy en día, el presidente del Perú gobierna 5 años. Quizás se aprueba de acá a unos cuantos años una ley distinta y dicen, no, ya no es adecuado que gobierne 5 años porque cambiar constantemente de presidente, al final se quedan muchos proyectos truncos. Mejor que sean 10. Eso es modificable, ¿me entiende? Por ejemplo, anteriormente los alcaldes de las municipalidades se podían reelegir. Hoy en día ya no lo pueden hacer. Anteriormente en el Perú habían 2 cámaras, ¿no? Una cámara de senadores, una cámara de diputados. Eso ha sido modificado. Eso es la parte orgánica. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Eso siempre ha venido en sus exámenes. ¿Ya? La parte dogmática es algo que no se puede modificar, que no se puede cambiar. Se refiere a ese sector donde están los derechos, los deberes. ¿Ya? Y el otro se refiere a la parte orgánica. Es aquella parte de la Constitución que es modificable, es cambiable, es renovable. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Comprendieron? Ya, muy bien. El otro menciona organismos, bueno, dice organismos constitucionales y autónomos. ¿Ya? ¿Qué significa autónomo? Autónomo significa propio, significa independiente. Por ejemplo, tú lo dices a una chica, esa chica tiene sus características autónomas, peculiares. O sea, hace cosas, realiza cosas que nadie más lo realiza. No tiene, es una particularidad, una peculiaridad. Nadie puede a Es la ella geomana. obligarle a hacer lo otro. Lo mismo pasa dentro de estos organismos constitucionales y autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque ellos no van a recibir órdenes de otra institución. Para que funcionen, ellos no van a recibir órdenes de otro estado, de otro organismo. Son autónomos. Por ejemplo, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ellos trabajan de la mano. Habíamos dicho que si el Perú requería hacer un préstamo a nivel internacional, tenía que previamente consultarle al Congreso. El Congreso tenía que aprobarlo. Si este Congreso daba el visto bueno, esto se aceptaba. Pero si no, Nica, no había nada. ¿No? Lo mismo para el tema de las leyes. ¿Qué En fue? cambio, ¿Voy Meet? organismos van a trabajarse de Ya, una ya. manera autónoma, de una manera independiente. A ver, por favor, el audio hay que tratar de... Ya. Ya, muy bien. Entonces, eso. Organismos constitucionales autónomos.
La definición ustedes acá lo pueden ver con mucha más facilidad. Son aquellas instituciones que tienen un régimen especial y autonomía, dicen, propia, prevista directamente por la Constitución o ley, dada la especialidad o funciones. Para entenderlo mejor, son organismos que están respaldados por la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Encontramos varios organismos constitucionales. El primero, el famoso Tribunal Constitucional. Escuchen, ¿ah? Esto les van a preguntar, ¿no? Les pueden decir quién es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. La respuesta va a ser el Tribunal Constitucional. Para entenderlo mejor, el Tribunal Constitucional, chicos, es un organismo, una institución que trabaja de una manera autónoma, de una manera independiente, que va a ser el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Si hay un problema en alguna Corte Suprema, en algún juzgado y no se encuentra digamos, un consenso, entonces se va a apelar o se va a acudir al máximo intérprete. ¿Cómo se llama ese máximo intérprete? El Tribunal Constitucional. ¿Ya? Es el máximo intérprete de la Constitución. Siempre viene con ese nombre. ¿Quién es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú? El Tribunal Constitucional. ¿Dónde está su sede? Eso preguntan, ¿eh? Porque no está en Lima, está en Arequipa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. La sede está en Arequipa, no está en Lima. ¿Ya? No está en Lima. Como ustedes pueden visualizar, es autónomo, es independiente, no depende de ningún otro organismo. Y los magistrados lo va a elegir el Congreso de la República. ¿Ya? El Congreso de la República va a ser el encargado de poder elegir a los magistrados que forman parte de este Tribunal Constitucional, ¿ya? El máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones? Como ustedes ahí pueden visualizar, es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Es el que determina, el que tiene la última palabra referente a la Constitución Política del Perú. Y obviamente va a luchar, va a trabajar para que esta Constitución no sea pues pisoteada, no sea vulnerada y etc. de cosas. Defiende la Constitución y asegura que el país la cumpla a rajatabla. ¿Ya? Eso es lo que no menciona. ¿Ya? Eso es la teoría, obviamente, pues nosotros sabemos que en la parte práctica esto se trabaja de acorde a ciertas cositas. ¿Ya? Este punto, tómelo en cuenta, ¿ya? Dice, evalúa en última instancia los procesos de habeas corpus, de acción de amparo y habeas data. ¿Cómo se llama esos? Se le conoce como garantías constitucionales. A ese tema de habeas corpus, a ese tema de acción de amparo, de habeas data, que está suscrito ahí en la diapositiva, a todo eso se le conoce como garantías constitucionales. Ya. ¿Qué es una garantía constitucional? Viene a ser ese mecanismo, ese derecho que tengo yo como persona para poder utilizarlo y de esa manera desarrollar, hacer respetar mis derechos. Vamos a un momentito. Ya, están accediendo por ahí. Miren, entonces, en última instancia, lo que va, digamos, darle solución, va a darle ese último toque, viene a ser el Tribunal Constitucional. Pero debemos entenderlo en una primera instancia, qué es lo que nos quiere decir el habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data. En primer lugar es el habeas corpus. ¿Ya? Ustedes saben que en el Perú, según la Constitución Política del Perú, una persona no puede ser detenido sin ninguna autorización. ¿Ya? Si tú estás transitando por la calle y automáticamente viene un policía y te empiezan a detener y te llevan, eso es, están atentando contra tu derecho a la libertad.
tienes el derecho de desplazarte de una manera independiente, de una manera autónoma, y no existe ese... Cuando esa persona desea capturarte, tiene que haber previamente una autorización de parte del juez, ¿no? Tiene que haber un documento que avale, un documento que pueda darle luz verde para que esta persona sea detenida. Pero si yo me encuentro en flagrante delito, o sea, me encuentran con las manos en la masa, como se dice, ahí sí obviamente me pueden detener. Pero no me pueden detener más de 48 horas. Ya, eso. Si de repente me encuentran por ahí, tengo por ahí una bronca con un vecino, máximo debe ser 48 horas, ¿no es cierto? Y luego ya tienen que soltarme, o si no, en ese proceso ya van a hacer pues el tema de la, de las investigaciones para que determinen la sentencia si ha habido un caso grave. Pero si me detienen, que yo he estado implicado en temas de terrorismo, en temas de espionaje, en temas de venta de drogas, ahí sí, el plazo de detención se incrementa, son 15 días. Escuchen, ¿eh? En el tema de drogas, el tema de terrorismo, en el tema de, de espionaje, va a incrementarse, va a incrementarse a los 15 días. Tampoco puede acceder. En ese tiempo ya tienen para poder acceder. Creo que habían escrito acá al chat. Claro, obviamente que si te detienen robando, van a capturar, ¿no? Te van a capturar y ahí ya pues se llega a un consenso, ¿no? Dentro de muchas veces los policías tratan de conciliar, depende pues el grado que haya tenido, ¿no es cierto? El grado de, de maldad que se había hecho, se va a dar una conciliación, ¿no? Pero para que te detengan, como les había mencionado, si no estás haciendo ningún delito, tiene que haber obviamente un documento. Profe, y si me detienen sin ningún documento, así de una manera brusca, sin avisarme, sin darme las razones por qué, ahí es donde yo debo presentar el famoso habeas corpus. Ya, ese habeas corpus yo lo presento de una manera verbal, de una manera escrita, ¿no? Ahí a un juez letrado que está ahí, a un juzgado, para de esa manera ellos puedan brindarme mi libertad, ¿no? Y los policías ya saben, aquella persona que te captura y lo dices, voy a presentar un habeas corpus, y lo han hecho, van a darte justamente la libertad porque saben que a ellos posteriormente lo van a dar una sanción, ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? Cuando ustedes les quieran por ahí detener, siempre mencionen que si no hay un documento estable, tiene que dejarte, porque si no tú presentas el famoso habeas corpus. Pero a veces este habeas corpus no lo solucionan dentro de los juzgados, no lo solucionan dentro de los distritos jurisdiccionales. Entonces lo que van a hacer es apelar. ¿Qué significa apelar? Acudir a otro lugar, a otra instancia, quejarse en otra oficina, en otra institución. Y el que resuelve en última instancia, el que tiene la última palabra, es el famoso tribunal constitucional. Ya. El otro es el habeas data también. ¿Qué significa data? Significa tener derecho al, a los datos, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy con mi hijo está estudiando en un colegio particular y luego deseo modificarlo a mi hijo de ese colegio particular, la institución está en la obligación de brindarme a mí los datos, ¿no? La información, las notas, todo eso. Pero si por A o B esta persona, esta institución no me quiere dar, entonces yo voy a denunciar, ¿no? Están, obviamente, en este caso, no facilitándome los datos que me pertenecen, ¿no? O si de repente yo estoy tranquilo en mi casa y luego hay un reporte de parte de un banco, de una caja, de una cooperativa, haciendo mención a mi nombre que estoy debiendo una multa, lo cual no la tengo.
están atentando contra mi honor, contra mi personalidad. Entonces, eso también puede ser, en este caso, denunciado. Ya ahí se presenta el tema del habeas data. Y acción de amparo viene a ser una garantía constitucional que también se le impone pues cuando hay la vulneración de derecho al trabajo, derecho a la salud, y etc. de cosas, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un contrato en una empresa y esta empresa te despide, están atentando contra tu derecho, ¿no? Tú tienes ese derecho, has firmado un contrato y un documento que te avala, vas a presentar la famosa acción, el famoso acción de amparo. Eso, si no logra darle solución en ese espacio, van a apelar a la última instancia, que viene a ser el famoso Tribunal Constitucional, ¿ya? El otro punto, que estos miembros del Tribunal Constitucional van a gozar de inmunidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa inmunidad? La inmunidad parlamentaria, ¿qué significa? La inmunidad significa que no lo van a hacer un proceso, ¿de acuerdo? No. Por ejemplo, habíamos hablado de que los congresistas tenían inmunidad parlamentaria hasta un mes de haber ejercido su función. En ese proceso no podían hacerle un seguimiento. Obviamente que si los escándalos eran bastante fuertes, ya se procedía a hacer una respectiva. Las preguntas que te puede venir acá, la clave es preguntarte cuál es el organismo categorizado como el máximo intérprete de la Constitución. Eso te pueden preguntar. La clave es Tribunal Constitucional. La sede en Arequipa. Ya. O también te pueden preguntar cuál es el máximo, quién evalúa o resuelve en última instancia las garantías constitucionales. El famoso Tribunal Constitucional. Otro punto, chicos. Otro punto y otro de los organismos viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Nosotros en el Perú hemos hablado sobre el famoso sistema electoral. ¿Quiénes lo conforman el famoso sistema electoral? Eso también les pueden preguntar. Miren, el sistema electoral está conformado por 3 organismos constitucionales. 3. Uno viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, el otro viene a ser la OMPE y otro viene a ser la RENIEC. ¿Ya? Esos 3, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, conforman el famoso sistema electoral. ¿Qué se refiere a eso? Que ellos 3 van a trabajar de una manera relacionada, de una manera conjunta, de una manera fusionada para llevar a cabo las elecciones. ¿Ya? En el proceso, en la faceta electoral. Es por eso que el día de hoy vamos a ver cada una de las funciones que cumplen estas instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones es la institución encargada de administrar justicia en materia electoral. Cuando hay elecciones, es la máxima autoridad la que va a administrar justicia, ¿no? La que va a determinar si esto es válido o no es válido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, a Castillo no lo daban como ganador? ¿Quién tenía la última palabra? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Él, a través de sus investigaciones que venía realizando, tenía que determinar si se ha dado una elección transparente, como decía la gran mayoría, o se ha dado una elecciones turbias, como decía un gran sector del fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones. Ya. El otro, la función de declarar las nulidades totales o parciales de los procesos electorales, ¿no? De referéndum y de otras consultas populares. Ya. Declarar la nulidad de los procesos electorales, ¿no? De repente estamos en una elección para un alcalde, en una provincia, en un distrito, y del instante empiezan a quemar las ánforas por allá, por acá, como hicieron en Chusquis, en Ayacucho. Entonces, esta institución va a determinar si se anula o no se anula. El año pasado han habido varias anulaciones.
debido a que se dio las famosas, por ejemplo, elecciones de los centros poblados, ¿no? Esos centros poblados tenían que manejar un padrón de votantes y muchas veces esos votantes no figuraban en la lista, que eran una gran cantidad, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones determinó que esto se anulara, ¿no? El otro también va a determinar el tema de los referéndums, ¿ya? ¿Qué es un referéndum? A ver, ¿qué es un referéndum? Un referéndum es una consulta popular, ¿ya? Un referéndum es una consulta popular. Si yo quiero cambiar, en este caso, la Constitución, por ejemplo, citamos a un referéndum, ¿no? En esa consulta popular se va a determinar el sí o el no, ¿ya? Entonces, un referéndum va a ser una consulta popular, ¿ya? Y en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones también va a determinar si esto es válido o no es válido, ¿ya? Chicos, un momentito, por favor. Voy a activar porque se va a desactivar mi Wi-Fi. Un momentito, ya. No se salga. Ya, chicos, y ya regresé. Tenía que solucionarlo esto porque si no se iba a estancar el Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, eso, el tema de los referéndum, si es viable o no es viable, va a determinar el tema del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Otras consultas populares también, por ejemplo, el tema de las revocatorias, ¿no? Las revocatorias, ¿qué? Era un mecanismo, una consulta popular donde se determinaba si se sacaba o no del cargo a una persona, ¿no? En las famosas participación ciudadana, ¿no? Las revocatorias. Es también el encargado de proclamar los resultados electorales, ¿ya? Ella va a ser la encargada de dar el ganó o no ganó de los candidatos, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones. Y por ende también va a entregar pues los credenciales. ¿Qué es el credencial? Viene a ser ese documento donde las instituciones, las autoridades nacionales van a reconocerte como autoridad de un determinado sector. Por ejemplo, si yo de acá a unos 20 años postulo para presidente, cuando logre la victoria me van a otorgar mi credencial. En ese credencial me reconocen como presidente nacional de la República del Perú. Entonces, esto me va a emitir ¿quién? El famoso Jurado Nacional de Elecciones. Ya. Otro tema que también es el tema de las vacancias, ¿ya? Las vacancias, la suspensión de autoridades regionales y municipales. Sí, doctor, vamos a postular, no te preocupes. Hay que prepararse porque no podemos postular sin preparación, no tienen que prepararse. Si tú quieres cambiar algo, tienes que estudiarlo. Es como un mecánico para que pueda cambiar un, un coche, para que pueda arreglar el motor, tiene que estudiar mecánica. Lo mismo para tú puedas cambiar el país, la sociedad, tienes que estudiarlo, ¿no? Toda su estructura política, económica, cultural, social, y a raíz de eso proponer acciones de cambio, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a dar referente a esto. El otro viene a ser las vacancias, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos hablado sobre el tema de las vacancias. ¿Cuáles eran los causales de vacancia para el presidente? Uno, que el presidente salía del país sin previo permiso del Congreso. Otro, por el tema de incapacidad moral, incapacidad física, ¿no? Si el presidente estaba constantemente acusado por actos de corrupción,
es un causal de vacancia. Si el presidente estaba enfermo, en coma, también es un causal de vacancia. O suspensión, ¿no? No se olviden que vacancia es sacarlo de una manera ya indefinida del cargo. Pero una suspensión es un momento nada más, luego se recompone. Si de repente el presidente tuvo un accidente en la pierna, lo suspenden por un mes, 2 meses, luego ya se establece que regrese al trono y pueda desplegar sus políticas para poder subsanar la problemática existente. Ya. Entonces, esas cositas es referente también el tema de las vacancias, van a brindar. También habíamos hablado la semana pasada, por ejemplo, sobre los causales para cerrar el Congreso, ¿no? El único causal, la única causal para cerrar el Congreso era justamente que este Congreso rechace dos ministros, dos consejos de ministros. ¿Ya? Cuando van a censurar dos consejos de ministros seguidamente, el presidente de la República tenía esa potestad de poder cerrar. ¿Ya? Y el otro es que va a convocar a referéndum y consultas populares, ¿no? El tema de la revocatoria, los referéndums y etc. de cosas, ¿no? Eso va a convocar el famoso Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ahí lo que les pueden preguntar referente al Congreso y las funciones. Perdón, referente al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? El otro viene a ser el tema de la OMPE, ¿ya? La Oficina Nacional de los famosos procesos electorales. ¿Ya? Ya. Luego hablamos sobre lo básico, doctor. Funciones, Oficina Nacional de los Procesos Electorales, ¿no? Organizar todos los procesos electorales, ¿no? Ellos trabajan constantemente. Van a diseñar la cédula de sufragio y actas electorales. Ya, van a diseñar la cédula. ¿Qué es una cédula? Viene a ser pues obviamente una hoja en la cual va a estar suscrito, va a estar dibujado los nombres de los candidatos, los logos y etc. de cosas. Por ejemplo, cuando yo postulé para presidente, ahí va a estar en la cédula mi nombre, mi símbolo. Y las personas que son parte de mi proyecto político van a tener que elegir. Entonces, eso lo va a diseñar obviamente el tema de la OMP, ¿ya? Y también van a ser los encargados de preparar y distribuir el material electoral, ¿ya? Que van a distribuir pues las cédulas a las distintas partes del país, ¿ya? Y también habla de la coordinación con la RENIEC, ¿ya? La RENIEC para la entrega del padrón electoral, ¿no? El padrón electoral viene a ser aquel documento donde está suscrito los nombres de los votantes, ¿ya? Y eso lo va a otorgar la RENIEC, obviamente, porque la RENIEC tiene registrado los nombres de las personas que van a votar, ¿ya? Van a capacitar también a los miembros de mesa y público en general, ¿no? Cuando tú sales elegido como miembro de mesa, te van a convocar, te van a enviar documentos para que tú puedas participar de las capacitaciones y posteriormente en las elecciones tú puedes ser partícipe, ¿no? Y obviamente que también van a brindar charlas de capacitación a la población en su conjunto. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda emitir un voto consciente y sobre todo respete todos los protocolos establecidos dentro de este espacio. Ya. Coordina junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú el mantenimiento del orden y protección de la libertad personal durante los comicios electorales. Ya. Esa parte. El otro es el tema de la RENIEC. ¿Ya? El otro es el tema de la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Ya? Es cuando una pareja de novios se conoce en el Parque de los Suspiros, luego como fruto de ese amor nacen los pequeños Saiyajines, van a inscribirlo ¿dónde? En la famosa RENIEC. ¿Ya? RENIEC. Posteriormente, estos individuos van a enfrentarse a una serie de pugnas, peleas constantes y deciden pues divorciarse. Ese divorcio también va a ser registrado en este caso de la RENIEC.
este caso, ¿ya? Algún momentito me está escribiendo el coordinador, creo. Eso. El otro es el tema de que va a emitir pues el tema de las difusiones, ¿no? El tema de cuando una persona fallece también va a estar registrado en Trespacio. Los divorcios, ¿no? Cuando ustedes se casen, luego ya se quieran divorciar, también va a estar en este punto. A ver, me está escribiendo el... Ya, está bien entonces. Emitir los DNIs, que es algo que nosotros ya conocemos, el Documento Nacional de Identidad, eso también va a ser emitido por la famosa RENIEC. ¿Ya? Proporciona a la OMPE la información del padrón electoral. Como les había mencionado en la RENIEC, va a estar registrado el nombre de las personas votantes y por ende va a canalizarlo a la OMPE para que ésta pueda hacer el famoso padrón electoral. ¿Ya? Verifica la autenticidad de las firmas de los adherentes. ¿Cómo entendemos la palabra adherente? ¿No? Adherente se refiere a esas personas que van a formar parte de un determinado grupo. Por ejemplo, hace meses, bueno, años atrás, intentamos participar en las elecciones municipales y para nosotros inscribirnos a una organización política en un distrito teníamos que inscribir una serie de personas al partido político. Para que tú puedas inscribirte a un partido político debes presentar todos tus datos. Y lo que debes precisarlo de una manera tal y como está en tu DNI es la firma. Hay muchos casos que te rebotan por la firma. La firma tiene que estar tal y como está en tu DNI. Si no lo haces, eso te observan y te rechazan. Ya. Eso, entonces en este caso el RENIEC va a estar ligado a poder verificar de una manera bastante minuciosa que exista una autenticidad. Significa eso que esté igualito como se hizo, ¿no? Igual que en el DNI, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿ya? El tema de registro, de divorcios, de matrimonios, de nacimientos, el tema de la RENIEC. Eso les pueden más que todo preguntar. Más que todo las primeras dos partes, ¿no? La segunda también puede ser, pero no están en este caso constante. El otro es el Ministerio Público, ¿ya? El Ministerio Público va a dirigir la investigación. Acá hay un caso que nosotros debemos comprender. El juez es el que va a sentenciar. Los fiscales van a ser los que van a investigar, ¿ya? Y eso es la esencia de este organismo, ¿ya? Que van a hacer las respectivas investigaciones. Van a investigar, ¿ya? Si por A o B apareció una chica muerta en un cuarto de hotel, entonces el Ministerio Público van a hacer las respectivas investigaciones. ¿Cuándo ingresó? ¿Cómo lo encontraron? ¿En qué condiciones? ¿Quién fue la persona que tuvo contacto la última vez con ella? El celular y ese cosas. El Ministerio Público va a ser el encargado de poder público, lleva tilde, acá por el tema del teclado no se ha estipulado. El otro es que acá tienen esto más que todo preciso. ¿Quién es el encargado de hacer las investigaciones en un delito para posteriormente darle su acusación? Su sentencia, perdón, va a ser el Ministerio Público. Ya. El Ministerio Público. Defiende la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. ¿Ya? Entre comillas, se menciona que busca la legalidad, ya que no exista una vulneración de los derechos humanos, sino que solo todo sea transparente. ¿Ya? Previene y persigue el delito. ¿Ya? Va a desprender ciertas acciones para de esa manera poder prevenir el delito, ¿no? Si, por ejemplo, hay una denuncia de parte de un sector de una familia que se ve constantemente las peleas, el Ministerio Público va a llegar para que de esa manera pueda conversar con estas personas y de esa manera obviar ese delito que se va a suscitar. Eso es el tema. Y busca pues la famosa reparación civil, ¿no?
La reparación civil viene a ser aquella cantidad de dinero que te van a facilitar por ciertos daños y perjuicios a tus patrimonios, a ti como persona, ¿no? Recuerdo que hace años atrás un primo mío estaba, bueno, un primo por parte de mi prima que estaba vendiendo helados en el norte del país, muy feliz, muy contento, y mientras vendía, un carro se desprende de la parte alta y logra matar a esta persona, ¿no? Y es ahí donde justamente a mi prima por la muerte lo van a dar una reparación civil, ¿no? Y en este caso, el Ministerio Público ha estado ahí presente para que pueda darse eso. ¿Ya? Representa a la ciudadanía y a la sociedad en los juicios. ¿Ya? Como su nombre lo dice, el Ministerio Público se refiere al pueblo, ¿no? Y va a representar a la población dentro de estos espacios. ¿Ya? El otro es el tema de la Defensoría del Pueblo. ¿Ya? El defensor del pueblo es elegido por el Congreso, goza de inmunidad y sus requisitos bases son tener 35 años de edad y ser abogado. ¿Ya? Defensoría viene pues de defender, ¿no? Defiende al pueblo, defender los derechos fundamentales, derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad y supervisar el cumplimiento, ¿no? Van a supervisar el cumplimiento de esos derechos, ¿no? Presentar informe cada vez al año y cada vez que éste le solicite. ¿Ya? ¿A dónde lo van a presentar el informe? Lo van a presentar al Congreso de la República, ¿no? El informe sobre el trabajo que venía realizando. Tiene iniciativa en la formación de leyes, ¿no? En la propuesta. Nosotros habíamos hablado la vez pasada que la población de a pie también tenía ese derecho de poder elaborar leyes, ¿no? De proponer leyes, ¿no? Proyectos de ley. No solo eran los congresistas, podía hacerlo el presidente, puede hacerlo en este caso la Defensoría del Pueblo, y también podemos hacerlo nosotros. Obviamente que ya en el Congreso ellos van a tener que darle en última instancia el visto bueno. ¿Ya? Puede proponer medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Tiene en todos los países, tiene sus sedes, ¿no? Y que van a ser los encargados de recibir las quejas y consultas y pedidos de ciudadanos, ¿no? Por temas de vulneración de derechos, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Defender los derechos de los ciudadanos para que de esa manera no sean vulnerados. El otro, chicos, es referente a la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ya? Nosotros sabemos que ya, dentro de nuestro país existe el famoso sistema financiero. Cuando hablamos del sistema financiero se refiere a ese conjunto de instituciones que cooperan, trabajan de una manera organizada para dar el movimiento del dinero, ¿no? Por ejemplo, en el país encontramos cajas, encontramos cooperativas, encontramos bancos y etc. de cosas, ¿no? Y encontramos también a un sector de personas que tienen dinero guardado en su casa y personas que carecen de dinero, ¿no? Aquella persona que acude al banco a depositar un dinero para que lo guarden se le conoce como superavitario, superavitario. Y aquella persona que acude a, a prestar dinero se le conoce como deficitario, ¿no? Por ejemplo, esta noche yo salgo a cenar con mi novia y luego me dice, mi amor, queremos casarnos y yo no tengo dinero, estoy misio, no me he pagado la academia, el colegio, nada. Entonces, para darle una boda como se merece a mi novia, acudo al banco a hacer un préstamo, ¿no? ¿Me convierto en qué? Me convierto en un deficitario. No es que sea cierto, es un ejemplo nada más, no pienso casar. ¿Ya? El otro, el superavitario, viene a ser aquella persona, ¿no? Una chica por ahí que se ha ganado de repente, ha sembrado cebolla en el norte y ha tenido una ganancia de unos 20.000, 40.000 soles. Y esos 40.000 soles decide depositarlo en un banco, en una caja, ¿no? Se convierte en una superavitaria. ¿Ya? Y ese banco, obviamente, va a ser el intermediario entre los superavitarios y los deficitarios.
A ese banco, a esa caja, tú vas a acudir a hacer los préstamos respectivos. Y si nos damos cuenta, la mayoría de personas trabajan así, ¿no? Para préstamos, para casas, para cualquier tema de negocios, lo que hacen es justamente trabajar con los bancos, ¿no? Es muy importante el tema del sistema financiero. Ya. ¿Y qué es lo que regulan ellos? ¿Quiénes lo regulan los bancos? ¿Quiénes lo regulan las cajas? ¿Quiénes lo regulan a las cooperativas? La Superintendencia de Banca y Seguros. Ya, eso hay que tenerlo presente. BCP, BBVA, ¿no? Caja Sullana, Caja Huancayo, Caja Trujillo, todas las cajas que existen van a ser supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya, eso. Entonces, la función principal, la superintendencia, no, eso lo controla Indecopi, doctor. Algunos mensajes no puedo visualizar porque estoy dictando. Ya. Regula y supervisa el sistema financiero. Ya. Por ejemplo, si yo acudo a un banco a dejar una cierta cantidad de dinero y este banco al final no me está pagando, ¿saben cómo se llama el interés que pagan los bancos a las personas que dejan su préstamo? A eso se le conoce como la prima. Ya, la prima. Eso les pueden preguntar, ustedes rápidamente se acuerdan de su prima y lo marcan para la respuesta. ¿Cómo se llama esa cantidad de dinero que te da el banco por hacer un depósito por un determinado tiempo? Se le conoce como la prima. Entonces, te acuerdas de tu prima y ya estás ahí con el ingreso masivo. Ya. Va a autorizar el funcionamiento de los bancos, cajas, cooperativas, financieras y etc. de cosas. ¿Qué significa ello? Que si ustedes de acá a unos 20 años deciden crearse una nueva caja en el Perú para brindar préstamos, tienen que recibir una autorización, la luz verde del banco, de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lucha contra el tráfico y el terrorismo, ¿no? Contra el narcotráfico. ¿Ya? Ustedes saben que a través de los bancos ellos saben, manejan la información sobre las transacciones comerciales, económicas que hace una persona, ¿no? Sabe, a través de esa institución vamos a saber cuántos depósitos, cuántos retiros realiza esta persona, ¿no? Y si es una persona que tiene 25 años, 26 años y mueve millones a los meses, sospechoso, ¿no? ¿Cómo logró tanto a sus 26 años? Entonces van a hacer una investigación referente a esa persona. Y la encargada de poder brindar esos datos, en este caso, es la superintendencia, ¿no? Y de esa manera se le atribuye esa lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ustedes saben que también dentro del terrorismo vamos a, o se encuentran ciertos financiamientos. ¿Ya? De repente les pregunten por ahí, pues hoy en día como está un poco de moda ese tema del terruqueo en el Perú, de repente les pregunten cómo se llaman las organizaciones sociales, bueno, las organizaciones subversivas que se levantaron en el Perú en los años 90. La respuesta va a ser Sendero Luminoso y el MRTA. Ya. Y si les preguntan cuál fue la que ocasionó más muertos, en este caso, de Sendero Luminoso. No. Sendero Luminoso y el RMTA son los dos grupos subversivos que se levantan en armas a partir de los años 1990. ¿No? Eso, si les preguntan, también pueden marcar ese referente. El otro es referente, chicos, a la Superintendencia de Mercados y Valores. MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que estuvo dirigido por Polay Campos, ya, un exaprista. La Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? La Superintendencia, de Mercado y Valores. ¿Ya? Nosotros siempre hemos escuchado hablar sobre la famosa bolsa, ¿no? La bolsa de valores, ¿no? En esa bolsa, ¿qué se venden? Ahí no se venden casacas, no se venden acciones.
hamburguesas se venden acciones, ¿cierto? Las acciones. ¿Qué es una acción? La acción viene a ser una parte de una empresa, pues. Entonces, en la bolsa de valores, vamos a hallar, en este caso, empresas que van a vender acciones, ¿no? Y la institución encargada de brindar protección, de salvaguardar a estos inversionistas va a ser la Superintendencia de Mercado y Valores, ¿ya? Por ejemplo, si yo deseo comprar una acción de la empresa GON en la bolsa de valores o la empresa Redondos, yo debo acudir a la Superintendencia de Mercados y Valores y en esta institución yo voy a encontrar suscrito la cantidad de acciones que están en venta, el precio de las acciones, ¿no? Y de esa manera puedo entrar, ¿no? Y también va a protegerme. Si por A o B yo compro una acción en una empresa X y esta empresa X no me quiere facilitar las ganancias, porque si yo he comprado, tengo una acción, debo recibir pues mi parte, ¿no? Las ganancias también deben serme facilitadas. En este caso, lo que va a hacer es justamente, puedo acudir a la Superintendencia de Mercados y Valores para que haga este reajuste, ¿ya? Y el otro, como les había mencionado, brinda información de los precios y etc. de cosas, ¿ya? Esas cositas, ¿ya? El tema de la Superintendencia de Mercados y Valores. El otro viene a ser el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Administra las reservas internacionales. ¿Qué vienen a hacer las reservas internacionales? Vienen a hacer reservas, ya sea a base de metales, de oro, también monedas extranjeras que tenemos en nuestro país, ¿ya? Y ella va a ser, esta institución va a ser la encargada de poder administrar, ¿ya? Y va a ser la institución también, esto les van a preguntar, ¿quién es la institución encargada de emitir billetes y monedas en el Perú? Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? El Banco Central de Reserva del Perú. Va a regular el crédito del sistema financiero, ¿no? Ustedes saben que cuando vamos a hacer un préstamo, ellos nos van a imponer una tasa, ¿no? Una tasa de préstamo que vamos a pagar las cuotas, pues, las famosas cuotas, ¿no? Entonces, cuando algunos bancos exceden, son muy abusivos, el Banco Central de Reserva del Perú va a regularizar eso para que no exista una vulneración, un abuso de parte de estos sectores hacia los clientes que vienen hasta las personas que acuden hacia la préstamo. Informa la situación macroeconómica del Perú. ¿Qué significa macroeconomía y microeconomía? Miren, cuando hablamos de macroeconomía, se refiere al estudio general, macro, grande, micro, pequeño, ¿no? Cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de aquella rama de la economía encargada de estudiar la economía de un país, pero de manera general, ¿no? Por ejemplo, a través de la macroeconomía yo puedo determinar cuántas personas son trabajadores informales en el Perú. ¿Cuál es el nivel del desempleo del Perú? ¿No? Se hablaba de un 63% de trabajadores informales en el Perú, ¿no? 63% de trabajadores informales en el Perú. O sea, más de la mitad trabajan de manera informal. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de vendiendo huevitos, o sea, los famosos ambulantes. Y en la Constitución menciona que el Estado es el encargado de poder garantizar trabajo a las personas, ¿ya? Pero en el Perú no existe eso, ¿no? Existe en este caso, un gran nivel de desempleo. La pregunta es ¿por qué? No. La respuesta la tengo yo, de repente ustedes no compartan conmigo, ¿no? La respuesta es lo siguiente, ¿no? El Perú desde la época colonial, chicos, desde la época que llegaron para acá los españoles, hemos venido desarrollando una matriz económica primaria exportadora. O sea, somos un país primario exportador. Solo extraemos las piedras de los cerros y lo vendemos al exterior, ¿no? Lo damos a ellos que lo saquen, ni siquiera lo vendemos, ¿no? Ellos lo damos ahí por años y nos dan una pequeña migaja, una propina, y así vivimos. Lo llevan al exterior y en el exterior a esas materias primas
y ya lo dan un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, llevan el litio, el cobre, el oro y lo convierten pues en tablets, en celulares, en carros y nos revenden acá, ¿no? Y esos países van a generar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen fábricas, industrias. Imagínense acá en el Perú se habilitara fábricas, industrias referente a la fabricación de autos, de celulares, de tablets, de refres, ¿no? O sea, hubiera un personal capacitado y aparte, o sea, hubiera bastantes puestos de trabajo, ¿no? Pero como no existe, somos un país primario exportador, entonces nos estamos limitando. Hay bastante, bastante. Los países que han avanzado económicamente han industrializado su economía, ¿no? Si revisamos la historia de Inglaterra, la historia de Estados Unidos, la historia de Rusia, la historia de China, nos damos cuenta que ellos han avanzado económicamente. ¿Cómo? No siendo un país primario exportador como el nuestro, sino siendo un país industrializado. Nosotros lamentablemente hemos manejado una misma línea económica, ¿no? Hemos caído en el famoso, ¿cómo podemos decirlo? ¿No? A ver, mono significa uno. Hemos manejado un solo sector económico. En la época del guano, solo guano. En la época del caucho, el tema del caucho. El salitre. Ahora somos un país minero, se dice. Y extraemos. Entonces, para revertir esa situación, esa informalidad laboral se tiene que revertir también el tema de, del sector económico, ¿no? Industrializar el país, tanto en la parte costa, en la parte andina y en la parte selva, porque nosotros en el país nos hemos centralizado solo en la parte costa, ¿no? Entonces, el tema de la macroeconomía estudia esas cosas, el tema del desempleo, el tema del PBI. ¿Qué es el PBI? ¿Qué significa PBI? El famoso Producto Bruto Interno. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno? Es la suma del valor monetario de la producción en un determinado año, ¿no? Si, por ejemplo, esta empresa produce tantas casacas, produce tantas chompas, produce tantas, allá en el norte, tantas cantidades de producción de arroz, todo eso sumado se le conoce con el famoso PBI, el Producto Bruto Interno. Me refiero a la producción, no la reventa. O sea, por ejemplo, si yo produzco allá en Gamarra unas 20 casacas, eso suma. Y si llevo para allá a Cajamarca y lo revendo, ya no suma, ya porque solo suma la parte inicial, pues. O sea, la producción, ya en la reventa, eso ya no suma al PBI. El Producto Bruto Interno, eso también. ¿Y qué es la microeconomía? La microeconomía estudia casos particulares, ¿no? Por ejemplo, estudiar por qué las personas de la parte sur consumen más abrigos, ¿no? O casacas de lana, o por qué en la parte andina hay bastante, o por qué hoy en día en la parte andina se viene incrementando el uso de los motos lineales, por ejemplo. O sea, casos particulares, ¿no? Eso es el tema de la microeconomía, ¿no? Esos casos de macroeconomía está enfocado al tema del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Otros casos que también quería mencionarles, que quizás no están escritos acá en la diapositiva, es referente a otros organismos constitucionales que no están acá, pero igual lo voy a ir mencionando. Ya. El monopolio, me has preguntado. El monopolio, ¿qué significa, doctor? Mono significa uno, ¿no? Significa que justamente el mercado o la venta de un determinado bien está manejado por una sola empresa, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un colegio y en ese colegio hay un kiosco, ¿no? Y a los estudiantes está prohibido que salgan a comprar afuera, ¿no? Y la señora nos incrementa el precio, una galleta rellena que está, creo que 50 céntimos, nos vende a sol 50. Ella tiene ese monopolio del mercado, pues, maneja ahí los precios, ¿no? A veces nos incrementa, ¿ya? Entonces es un monopolio, pues, ¿no? Un monopolio en el Perú, ¿no? Monopolio, oligopolio, eso. Acá vamos a explicar también, eso se llama los famosos tipos de mercado, ¿no? Oligopolio, oligopolio significa que hay pocas empresas, ya. Monopsonio significa que hay muchos compradores, muchos vendedores y un comprador nada más. Por ejemplo, el tema de leche Gloria, ¿no? En la parte norte se maneja un monopsonio. La única empresa que compra leche a los productores del norte, ¿quién es? Gloria, pues. ¿Ya?
Y como es el único, les paga pues una miseria. Y no hay más a quien lo vendan, pues tienen que venderlo en ese precio, ¿no? Ese es el famoso monopsonio, ¿no? Entonces, eso viene a ser en los tipos de mercado, a los monopolios. ¿Quién controla eso? También Indecopi. Ya, un momentito para agüita para fortalecer. Indecopi, ¿ya? ¿Qué hace Indecopi? Protege al consumidor, ¿ya? Va a proteger al consumidor. ¿De qué se encarga? Por ejemplo, les había mencionado, creo que en una clase, ¿no? Hoy en día están prohibidos la venta de Poet, la venta de algunos panetones que contenían mucho azúcar, la venta de algunos bombones que también contenían mucho azúcar. Eso ha sido sacado del mercado. ¿Por qué? Porque justamente se ha determinado que esos espacios, perdón, esas mercancías tenían sustancias nocivas para la salud, o sea, dañinas, ¿no? Y como eran dañinas, no podían estar siendo vendidas. Entonces, de esa manera, Indecopi lo saca del mercado. ¿Por qué? Porque considera que venderlo están matando a las personas, ¿no? Indecopi. Pero a veces también, pues, Indecopi no piensan que es transparente, ¿no? Por ejemplo, Gloria, se ha llegado a la conclusión que Gloria lo ponía un 70% de polvo y 30% de leche natural, ¿no? O sea, el 70% de la leche que te decían que era pura leche era prácticamente leche en polvo que traían del exterior, ¿no? Y esa leche en polvo no era natural, sino que la hacían lo hacían con químicos que contenían sustancias cancerígenas, ¿no? Indecopi ahí se ha cruzado de brazos, se ha hecho de la vista gorda y no ha pasado nada. Pero Indecopi lo que trata de hacer es justamente supervisar a las empresas productoras que vendan productos de calidad, ¿ya? Si hay una empresa que vende productos que tienen sustancias cancerígenas, lo va a, a sancionar. Eso obviamente es conocido como proteger al consumidor, protege al consumidor, ¿ya? El otro es la propiedad intelectual, ¿ya? La famosa propiedad intelectual. No, cuando hablamos de intelectual, claro, ¿no? Igual que pura vida, claro. No siempre, pues, ¿no? Ahora, igual les imponen el precio bastante bajo a los productores, ¿no? De leche en el norte, en el sur, todo eso, ¿no? Hay dos, Live creo que está en el sur, ¿no? Y Norte, Gloria en el norte, ¿no? Hay una situación. La propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, chicos, se refiere justamente a qué? A las ideas que yo creo, ¿no? Eh, una canción, una marca, una frase, un libro, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo escribir un libro, ¿no? Un libro, una novela amorosa, ¿no? Yo hace poco estaba escribiendo un libro, decía, Lo que nunca fue, una historia de amor truncada, ¿no? Lo que nunca fue. Ese libro yo lo voy a registrar obviamente en Decopy, ¿no? Y si alguien me copia ese libro y lo empieza a revender, yo lo voy a denunciar, ¿no? Y eso va a ser sancionado y me van a pagar a mí pues una cierta cantidad de dinero. Entonces, el tema de logos, el tema de frases, el tema de canciones, de poemas, todo lo que viene a ser propiedad intelectual va a protegerlo también Indecopi, ¿no? Hace meses atrás vi una entrevista del famoso Miguel Salas. No sé si ustedes han escuchado las canciones de Miguel Salas, que estaba cuestionando a un señor llamado, cantan guainitos andinos, que por cierto yo me gusta esa música, lo denunciaba porque había copiado sus canciones. Ya, claro, derecho a autor, ¿no? Entonces, eso estaba siendo cuestionado, ya, estaba siendo cuestionado porque estaba copiando el derecho de autor, como dice ahí su compañera, ya, esas cositas. Entonces, la propiedad intelectual es algo que a proteger, ya. Y el otro es que cuestiona pues a los monopolios, ¿no? A los monopolios, también a los famosos duping. ¿Qué son los duping? Los duping vienen a ser un conjunto, o también los carteles, por ejemplo. Ustedes han hablado sobre el cartel de Medellín, ¿no? De Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? Los carteles son un grupo de empresas, chicos, que se reúnen para repartirse el mercado, ¿no? Hace años atrás se había descubierto, por ejemplo, a la empresa Arcángel, que era una empresa farmacéutica, junto con otras empresas más que habían hecho una especie de cartel. Se habían reunido y habían establecido
vender productos elevados en el Perú, ¿no? Productos elevados que eran bastante requeridos por las madres porque supuestamente eran productos que contenían vitamina para los niños y lo estaban vendiendo a un precio bastante elevado. Y ya lo tenían en ese precio, pues si no podían bajarlo porque ellos ya habían hecho un consenso. Cuando se descubre esos actos, por ejemplo, entonces también va a ser sancionado en este caso por Indecopi, ¿no? Otra cosa que también ha pasado en el Perú es el tema de una empresa de imprenta, ¿no? En el Perú nosotros sabemos, chicos, que el Estado peruano otorga libros a los estudiantes en la básica regular, ¿no es cierto? Y cuando otorga libros, siempre sale pues Editorial Santillana, Editorial Amauta y etc. cosas, ¿no? Pasa que la Editorial Santillana y Amauta habían hecho un consenso. ¿Qué significa la palabra consenso? Un acuerdo. Un acuerdo en cobrarle al Estado precios bastante elevados. Si te pregunta a ti cuánto le vas a cobrar, tú dile esta cantidad. Si te pregunto a ti, también haces. Y luego se había descubierto que ellos por debajo habían hecho un acuerdo en sacarle pues el jugo al Estado, ¿no? Con esta cobranza bastante elevada y también habían recibido una sanción. Entonces, de manera sintetizada, el Indecopi sanciona este tema de los monopolios, ¿no? Los monopolios. ¿Ya? Monopolio, como les había mencionado, significa que existe un solo comprador, un solo vendedor y muchos compradores, ¿no? Monopsonio, un solo comprador y muchos vendedores, ¿no? Oligopolio, que son pocos, en este caso, vendedores y muchos compradores. Ya, si por ejemplo existen solo 4 o 5 empresas de venta de carros, es un oligopolio, ¿no? Y entre ellos, obviamente que ahí la situación es un poco más, digamos, pacífica, ya, más pacífica en el sentido que son 4 o 5 empresas, pero en el caso de los monopolios, sí, muchas empresas ya pues se sobrepasan. Dentro de esto también encontramos al famoso Ocinermin, ya, el famoso Ocinermin. Ocinermin viene a ser un organismo autónomo constitucional que también está encargado ¿de qué? Va a estar encargado de poder regularizar a las empresas que brindan fluido eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú encontramos a Enel, encontramos a Electronorte, encontramos a Luz del Sur. Todas las empresas que brindan fluido eléctrico van a ser reguladas por Ocinermin, ¿ya? Ocinermin van a ser regulados. El tema de los grifos también, por ejemplo, ¿no? El tema de los grifos van a ser regularizados. ¿Para qué? Para que estos grifos puedan brindar un servicio de calidad, que cumplan con los protocolos y etc. de cosas. ¿Ya? El famoso Sidermin, ¿ya? Eso también hay que apuntarlo. ¿Ya? Y también va a estar orientado a regularizar lo que viene a ser el tema de supervisar las acciones, las buenas acciones de las empresas mineras. ¿Ya? Por cierto, ¿cuál es la empresa más grande del Perú de oro? A ver, ¿cómo se llama la empresa más grande de oro, productora de oro del Perú? ¿Antamina o Cerro Lindo? Nada, doctor, estás lejos todavía. Antamina es de cobre, doctor. Antamina es de cobre. ¿Queda dónde? ¿Dónde queda Antamina? Antamina queda en Ancash. No se olviden que en Ancash está, por ejemplo, la cultura chavín. Yanacocha, Morococha, no, Yanacocha, Huiracocha dice, Huiracocha es un dios, doctor. Yanacocha, ¿dónde está Yanacocha? Yanacocha está en la ciudad más bella del país. ¿Ustedes saben cuál es la ciudad más bella del país, no? ¿Cuál es el departamento Cajamarca. más bello? Claro, pero doctor, Cajamarca. Entonces, en Cajamarca está la mina Yanacocha. Ya es la mina productora más grande del Perú y América Latina incluso, de oro. Y miren, pero a pesar de que en Cajamarca está la mina más grande de oro, Cajamarca es uno de los departamentos más pobres del país también. Un caso peculiar. Es lo mismo que en África, el continente que produce más oro a nivel mundial es África.
pero África es uno de los continentes más pobres también del mundo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? Ya hay eso, hay un tema ya crítico, ¿no? La historia, pues, de las colonizaciones, y tiene que ver mucho con lo que les había mencionado, pues, ser un país primario exportador. Estados Unidos, Inglaterra nunca han dejado que otros países ingresen a su territorio y administren su riqueza. Ellos de una manera autónoma, al contrario, ellos incluso van a otros países para poder, ellos lo conservan, ellos no lo utilizan su petróleo, sus minerales que tienen, utilizan de otros países. En cambio, nosotros abrimos las puertas a otros países que vengan y los lleven toda la riqueza. Desde la época colonial son más de 500 años que nos vienen llevando, o sea, somos un país bastante rico económicamente. No solo hablando de minerales, sino también de especies, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del Perú, hablamos de nuestro mar del Perú. También se le conoce como el famoso Mar de Grau, ¿no es cierto? El mar del Perú también se le conoce como el Mar de Grau. Este mar del Perú tiene dos corrientes. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las dos corrientes marítimas del Perú? A ver, eso le van a preguntar, ¿ah? ¿Nada? ¿Cómo se llaman las dos corrientes marítimas del Perú? A ver, sin buscar, pues no se mientan ustedes. De repente están buscando en el internet y ya se están autoengañando y eso es feo. Que te engañe ella ya normal, pero que te engañes tú ya esto, ¿no? Claro, la corriente de Humboldt, o también conocida como la corriente peruana, y el otro es la corriente del Niño, ¿ya? La corriente de Humboldt, o la corriente peruana, como ustedes quieran categorizarlo, es la corriente que va de sur a norte, o sea, desde Chile va hacia arriba, pues, ¿no? Arriba hasta la ciudad de Illesca. ¿Dónde queda, profe, ese lugar? En el rico Piura, en el norte del país, ¿ya? Ahí, hasta esa parte llega las aguas, en este caso de la corriente de Humboldt, ¿ya? De sur a norte. ¿Y cuál es su característica? Que son aguas frías, ¿ya? Son aguas frías. Y luego tenemos la corriente del Niño. La corriente del Niño viene ¿de dónde? De Ecuador hacia el norte, hacia Piura. ¿Y cuál es la característica? Que viene de norte a sur y que por ende son calientes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es acá la particularidad? ¿Cuál es el efecto? Nosotros en el Perú somos un país bastante rico hablando en especies marítimas, ¿no? Y uno de los factores es el tema de la temperatura de las aguas. Tenemos aguas frías y las aguas frías son bastante queridas, apreciadas por quienes, por la anchoveta, ¿no? Por los peces acá en el Perú. O sea, los peces, su espacio es el tema del agua fría. Y esas aguas frías tenemos nosotros acá en el Perú, ¿no? Eso se debe a varios factores, ¿no? Al zócalo continental, al zócalo que existe en la parte marítima. Y hay otro elemento fundamental que es el fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Es un alimento que está en el mar que es muy requerido por los peces, ¿no? Es como ustedes, si les ponen ahí su pollito a la brasa, ustedes se prenden, ¿no? Todo felices, contentos, ¿no? O ¿qué es? ¿No? ¿Cómo su salchipapa ahí ya están todos pegados. Lo mismo, el fitoplancton es como si fuera su pollito a la brasa para los peces. Ellos admiran, quieren mucho eso. Y por eso que están acá en el Perú, pues, ¿no? Y somos un país bastante rico. Pero lamentablemente lo mismo pasa, ¿no? O sea, tenemos 200 millas del Perú, 200 millas, ¿no? Pero esto lo manejan otras empresas, también llegan acá al Perú y lo llevan toda la riqueza, ¿no? Y muchos niños en el Perú con anemia, ¿no? Esa es la situación, ¿ya? Entonces también les pueden preguntar, por ejemplo, ¿con qué presidente se reconoce las 200 millas en el Perú? A ver, ¿con qué? ¿Con qué presidente se reconoce las 200 millas en el Perú? Bustamante, ¿no? Presidente Bustamante y Rivero va a ser el encargado de poder categorizar eso, ¿ya? El otro mecanismo, a veces me he salido porque todo donde como es su última clase y eso tema de las corrientes viene, ¿ya? No se olviden, corriente de Humboldt, corriente marítima, ¿ya? Y si les preguntan cuál es la sustancia que es muy requerida acá, el fitoplancton, pues, ¿ya? Otra cosita más, el tema de las FUNAS, ¿ya?
el tema de la SUNAS. La SUNAS es la encargada de poder regularizar a las empresas que brindan el tema de agua potable, alcantarillado y etc. Tema de la SUNAS. Ya. Eso van a regularizar. El otro es el tema del famoso Hospitel. Ya. El famoso Hospitel. Hospitel es el organismo encargado de ¿qué? De regularizar a las empresas que están ligadas a brindar servicios de Internet, servicios de cable, de telefonía, ¿no? Por ejemplo, Vitel, Entel, Claro, Movistar, todas esas empresas van a estar regularizadas ¿por quién? Por Hospitel. Aquellas empresas donde tú pagas por tu Internet, eso también están regularizados por Hospitel, ¿no? El cable, eso también va a estar regularizado. ¿Ya? Entonces, eso también les pueden preguntar. El otro es el tema de la SUNAT, ¿no? La SUNAT es distinto, ¿no? La SUNAT se refiere que es la institución encargada de el tema de los impuestos, ¿no? La SUNAT, ¿no? La parte tributaria en el Perú, ¿ya? Es la encargada de la recaudación de tributos, ¿ya? La SUNAT. Y el otro es la SUNARP. La SUNARP. Una cosa es SUNAT, la otra cosa es SUNAT, la otra cosa es SUNARP. SUNAS, ligada a poder, claro, la SUNARP, con P, SUNARP. La SUNARP es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Qué significa eso? Que en esta institución yo voy a registrar mis pertenencias, ¿no? Por ejemplo, si dentro de unos cuantos años yo me logro comprar una casa en Lima, esa casa tengo que registrarlo en la SUNARP para que tenga validez, ¿no? Si un amigo te dice, te vendo un terreno allá en el norte, quiero tanto dinero, ¿no? Tú lo que debes hacer es preguntarle, ¿está escrito en la SUNARP? Tiene que darte tus documentos que avale que te escrito. Y si no está escrito, pues te quiere estafar, ¿no? Tiene que estar escrito, ¿no? De repente está vendiendo su terreno de su suegra y ya tú lo estás comprando, estás cayendo en su trampa. Entonces, eso, el tema de la SUNAR, ahí va a estar registrado el tema de carros. Las aduanas, ya. Las aduanas, doctor, vienen a ser oficinas. Las aduanas son oficinas que van a estar establecidas funcionando en las fronteras, ¿ya? En las fronteras en donde se van a pagar los famosos aranceles. ¿Qué es el arancel? Arancel es el impuesto a las importaciones, exportaciones, ¿no? Por ejemplo, yo, Nelson Carojulga Carranza, viajo a China a traer celulares para vender acá a ustedes, ¿no? Celulares de última generación, los nuevos. Cuando yo venga de China voy a pasar por una aduana, ¿no? La aduana aquí es una oficina. En esa oficina yo voy a pagar una cierta cantidad de dinero por la mercancía que estoy ingresando acá al territorio nacional del país. Es más, en esa aduana también me van a supervisar. Me van a decir de dónde traigo esa mercancía. Tengo que tener una documentación que avale que esa mercancía me ha sido vendido por tal empresa y etc. ¿No? Entonces, eso es el tema de las famosas aduanas. ¿Ya? SUNAT, SUNAR, SUNAP, eso. ¿Ya? Esas cositas que nosotros debemos comprender referente a los famosos organismos constitucionales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, referente a esta parte. ¿Ya? Ahora pasamos rápidamente a la otra diapositiva. A ver, vamos a pasar a la otra diapositiva para de esa manera poder avanzar. ¿Esto dónde está? Ya. Voy a lanzar algunos datos de cultura general. A ver, datos de cultura general que les pueden preguntar. Allá, referente a este tema que estamos viendo, el tema de las fiestas patrias, ¿no? En el año 1820, ustedes saben que se empieza a dar pues lo que se conoce como la famosa independencia de los países sudamericanos, ¿no? Y dentro de este proceso de independencia van a haber dos principales corrientes, ¿no? La corriente del norte va a estar dirigida por un señor llamado Simón Bolívar, un venezolano, y la corriente del sur va a estar dirigido por un señor llamado, en este caso, don José Francisco de San Martín y Matorras, ¿no? Más conocido como San Martín, ¿no? San Martín va a venir del sur, de Argentina, liberando a Argentina con la batalla de San Lorenzo, luego pasa
a Chile con la batalla de Maipú y luego pasa para acá al Perú, ¿no? Llega al Perú y va a dar el grito de independencia, ¿no? En el año 1821, ¿cierto? ¿No? ¿A qué ciudad se le conoce como la cuna de la independencia en el Perú? A Huaura. Ya, Huaura es reconocida, eso les pueden preguntar, ¿qué ciudad es reconocida en el Perú como la cuna de la independencia? Huaura, ¿no? Huaura es la cuna de la independencia, ¿no? Porque en Huaura se había acentuado San Martín, tenía su cuartel general y recibió bastante apoyo, no solo de los soldados, sino también de personas que estaban a los alrededores y creían que San Martín nos iba a liberar, obviamente con víveres, con acémilas y etc. de cosas, ¿no es cierto? Por el norte estaba nuestro amigo Simón Bolívar, ¿no? Él va a liberar a lo que viene a ser Venezuela, con la batalla de Boyacá, a Colombia con la batalla de Carabobo, y luego pasa a Ecuador con la famosa batalla de Pichincha, ¿no? En esa batalla de Pichincha se habla que van a fusionarse, van a encontrarse las dos principales corrientes, la del norte y la del sur, ¿ya? Algo que ustedes deben comprender, chicos, cuando San Martín estaba acá en el Perú, él planteaba una monarquía, no quería una república. ¿Qué es una monarquía? Una forma de gobierno donde el rey tiene el poder. Eso quería San Martín para el Perú, que no nos gobierne un presidente como lo hace hoy en día, sino que nos gobierne un rey. Y esa, esa forma de dirigirse al pueblo peruano generó cierta desconfianza en San Martín. La población no la apoyaba. Es por eso que San Martín se sintió débil acá en el Perú y él decide viajar ¿a dónde? A Guayaquil. ¿Dónde queda Guayaquil? En Ecuador. ¿Y en Ecuador quién le esperaba? Le esperaba Bolívar. Dice que San Martín llegó un 26 de julio del año 1822 a Guayaquil. Llega por la mañana y ahí le encuentra Simón Bolívar. Imagínese que se encuentra Simón Bolívar con San Martín en Guayaquil, ¿no? Se sientan y empiezan a brindar unas copas, ¿no? Y Bolívar le recibe con una frase y lo dice: bienvenido, general, a las tierras de la Gran Colombia, porque en ese tiempo no se llamaba Ecuador, Colombia, no, no, no. Se llamaba la Gran Colombia. ¿Quién era el presidente? Bolívar, Bolívar. Y cuando están ahí brindando entre copas los dos grandes libertadores, San Martín le dice algo, ¿no? Mi estimado Bolívar, allá en el Perú la situación está bastante compleja, bastante crítica. Requiero de tu apoyo. Bolívar, que estaba brindando, deja el vaso en la mesa y lo responde, lo dice, ¿no? San Martín, yo quisiera, lo dice, pero dos soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no podemos estar juntos. Vamos, Bolívar, lo dice San Martín, no importa, yo me ofrezco a pelear como tu soldado, pero vamos, queremos triunfar. Bolívar no aceptó. Al final, San Martín, todo palteado, vino de Guayaquil, alistó sus chivas y se fue en el año 1823 de acá del Perú. ¿Cómo se llama ese periodo que San Martín gobernó el Perú? El famoso protectorado, ya que duró 1 año y 17 días. ¿Ya? El protectorado. Luego llega San Martín el 1 de septiembre del año 1820, Bolívar, 1 de septiembre del año 1824, y va a liberar al Perú con dos bonitas batallas, ¿no? Una batalla que se da el 6 de agosto del año 1824 y la otra batalla que se da el 9 de diciembre del año 1824, la famosa batalla de Ayacucho, ¿ya? Si a ustedes le preguntan con qué batalla nos independizamos, la respuesta siempre va a ser Ayacucho, ¿no? ¿Quién fue el encargado en esta batalla? En este caso, el que dirigió fue la Corriente Libertadora del Norte, ¿no? Ahí estaba Sucre, ¿no? Sobresale la persona, el personaje, un señor llamado Marcelino Carreño, ¿no? Se dice que estaban en plena batalla. Al final los realistas, o sea, los españoles no estaban ganando, ¿no? Y en eso un valiente campesino se arroja por debajo del caballo y saca un cuchillo y lo rompe la barriga al caballo, ¿no? Donde estaba el virrey La Serna ahí montado, cabalgando, y cuando rompe la barriga del caballo, el caballo cae, ¿no? Y cae junto con el virrey y capturan al virrey. Y cuando capturan al virrey, entonces ya se logra el triunfo. Entonces, Marcelino Carreño es ese hombre valiente que se lanza por debajo del caballo, rompe la barriga y tumba al caballo. Entonces,
De esa manera logramos nosotros independizarnos. Una independencia obviamente política, no piensen que es una independencia, no. El tema de independencia es un tema amplio, no podemos hablar de independencia, por ejemplo, dicen, no, estamos celebrando la independencia. Yo les pregunto a ustedes, después de que se van los españoles, en el Perú, ¿qué se establece? Se va a establecer las famosas haciendas, los gamonales, los terratenientes, ¿no? ¿Qué era una hacienda? Era una gran extensión de tierra donde en ese espacio estaban los indios, los campesinos, ¿no? Los campesinos trabajando en una situación de ¿qué? Bien pagados, bien comidos, con guantes, con casco, nada. Trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo carreteras gratuitamente, solo por un plato de comida. Eso era el 80% de la población a nivel nacional. ¿Se puede hablar de independencia? No. En lo particular, no. ¿Quiénes votaban? Solo aquellos que tenían propiedad, aquellos adinerados. Los demás no tenían. Ya, chicos, disculpen, se había ido el internet. Ya no se me escuchaba. Recién logro ingresar. Ya, y como les había dicho, pues no, en lo particular no podemos hablar de una independencia debido a que la situación no la merita. Una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y de esa manera se ha venido desarrollando. ¿A partir de qué época se da ciertas reivindicaciones, cierto reconocimiento al campesinado, a la mayoría? Es en la época de Velasco. Es por eso, si a ustedes les preguntan, ¿cómo se llamó el presidente del Perú que dio la famosa reforma agraria? La respuesta va a ser Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿En qué año? En el año 1969. Velasco fue un piurano valiente que llegó para Calima. Su historia es bien trágica, ¿no? Era una familia pobre, de una familia pobre, pero con bastante disciplina logró convertirse en general y de esa manera, cuando llega al poder, logra también dar la tierra a los campesinos, ¿no? La tierra es para quien lo trabaja, dice. Entonces, Velasco es el que da la famosa reforma agraria, ¿no? Desde ahí se habla ya un poco más. Y además también el tema de la reforma agraria es un tema crítico. No piensen que Velasco lo hizo porque quería que era buena gente, nada, es un tema ya más a fondo, ¿no? Que es un tema ya de análisis más profundo y como estamos en la clase de cívica no podemos darnos ese tiempo tanto de hablar sobre eso. ¿Qué son las normas? Las normas, chicos, las normas son reglas que se establecen con el objetivo de poder regular el orden de la población. Ya, van a regular el orden de la población. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, estamos jugando fútbol, hay ciertas reglas, ciertas normas, ¿no? ¿Qué pasa si el defensa coge ahí en la mitad de la cancha o el mediocampista? Lo van a cobrar, ¿no? ¿Qué pasa si están jugando y el futbolista lo lanza una lisura al árbitro? Lo van a sancionar. Son reglas, pues, ¿de acuerdo? Lo mismo también dentro de la sociedad. Van a haber reglas que nos van a regular, nosotros van a regular el comportamiento, el accionar dentro de la población. ¿Ya? Entonces, normas son reglas que establecen con el propósito de regular el comportamiento de parte de la población. ¿Ya? Están escribiendo, creo, en el chat. A ver, un momento. Ya. Vamos a hablar sobre las famosas normas sociales, chicos. ¿Ya? Normas sociales, normas culturales, normas morales, todo esto. Son aplicadas dentro de la sociedad. Estas van a variar de acuerdo al tiempo y la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hoy en día encontramos
normas sociales totalmente distintas, ¿no? Cuando nos vamos en la parte andina, llegamos a la parte andina, los niños, todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, te saludan, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla, la norma es saludar a los mayores, ¿no? Vas por acá por la costa, llegas por ahí, no te dicen absolutamente nada, ¿no? Porque no existe esa norma dentro de la sociedad, ¿no? La sociedad va a variar de acorde al tiempo histórico, de acorde a la temporada, ¿no? Años atrás, por ejemplo, cuando una persona fallecía, en la época de los moches, de los tehuanacos, los nazcas, los paracas, los incas, lo enterraban con sus pertenencias, ¿no? Te morías, te enterraban con tu perro, con tus novias, con tus soldados, y etc. cosas, ¿no? Hoy en día, si te mueres, también te entierran con tu novia, no, no es cierto. Tu novia la próxima semana se busca otra. Al siguiente, ahí en el velorio nomás se está buscando ya otro. Ya. La norma ha cambiado, ¿no? Es una norma social totalmente distinta, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de normas, este menciona que no están reglamentadas mediante una ley, pero son patrones que existen en el consciente e inconsciente colectivo y se transmiten de generación en generación. ¿Ya? El no cumplimiento de estas normas suele generar un repudio por parte de los demás miembros de la sociedad. ¿Ya? Estas normas, como les había mencionado, no tienen ninguna sanción jurídica, ninguna pena, pero sí te va a ver la población si te portas mal, te van a mirar con unos ojos extraños, ¿no? Por ejemplo, en respetar la fila en los bancos y en los centros comerciales, ¿no? Cuando estás en una tienda haciendo tu cola ahí para que puedas comprar tu pollo que está en oferta y rápidamente llega por ahí uno y se ingresa adelante, ¿no? Obviamente la persona lo van a cuestionar, lo van a gritar, porque no está respetando pues, la norma social que dice que tienes que respetar la cola. Claro, se dé el asiento también a los discapacitados, ¿no? Mujeres, mayores embarazadas, esas cosas. Cubrirse la boca al bostezar o estornudar también es parte de una norma social que nosotros encontramos. Ya. Se hace el dormido, dice. Ya. Entonces, esas normas sociales son normas sociales, como les había mencionado, que no van a ser penadas, pero sí van a ser cuestionadas por la población cuando estas son, en este caso, mm, no ejecutadas. Las normas morales son reglas de conducta que obran solo en la conciencia del individuo. Ya. Van a estar centradas en la conciencia del individuo. Por ejemplo, no mentir. No, no mentir. Solo yo sé si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. No. Si ustedes tienen su pareja y adicional a ello tienen otra, eso solo ustedes son conscientes si están haciendo bien o están haciendo mal. De acuerdo. Respetar las opiniones de los demás. Estoy en una conversación, en una tertulia y hay personas que van a esbozar ideas distintas. Si yo empiezo a cuestionar porque ellos no concuerdan, no aceptan mi idea, pues me empiezo a... Obviamente que las personas no me van a penar, nada por el estilo, pero en mí está presente de que me estoy comportando mal. El tema de la discriminación por raza, credo, sexo y etc. cosas también es un tema que se maneja pues de una manera autónoma, de una manera independiente y etc. cosas, ¿no? Que no, que no tienen ninguna sanción, pero sí van a estar en el... Ya chicos, está fallando el internet ya, por favor. Un momentito. Se ha ido otra vez el internet. Ya, a ver.
Las normas morales, ¿no? El tema de no mentir y respetar las opiniones, ¿no? Las normas morales, como les había mencionado, son normas que van a estar orientadas en la parte autónoma de la persona, ¿no? Cada persona ya es consciente de que está haciendo bien. ¿Qué es la moral? ¿No? La moral es determinar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, esas cositas es referente al tema de las normas morales. Y también encontramos al otro que viene a ser las famosas normas religiosas, ¿ya? Las famosas normas religiosas. Las normas religiosas, chicos, van a ser normas que van a reglamentar el comportamiento de un sector de personas que pertenece a una secta religiosa, ya a una orden religiosa, como ustedes quieran categorizar. Estas reglas van a estar, obviamente, en este caso, orientadas en base a los principios de cada secta religiosa. ¿Ya? Casto hasta el matrimonio, dice, no, claro, no. Hay, según el cristianismo, se refiere que si tú tienes que llegar, pues, para que te cases de blanco, tienes que llegar casto al matrimonio, ¿no? Las mujeres vírgenes al matrimonio, si no, ya no, Diosito les va a castigar, dice. ¿Qué opinan en respecto a eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya. Mm, bueno, claro, hay casos, ¿no? Hay casos que se dan, ¿no? Hay casos que se dan, ¿no? Hay ciertas personas que sí respetan todavía, ¿no? Aunque desconfía, hay personas, yo he visto que dicen, no, nada, no hay nada, ni un beso, nada por el estilo, pero desconfío mucho, no le creo en eso, no creo en eso. Pero bueno, las normas religiosas van a reglamentar, ¿no? Por ejemplo, en el país encontramos varias sectas religiosas, ¿no? Encontramos a los pentecostales a la cosecha, Sanidad Divina, a los mormones, a los testigos de Jehová, y etc. de cosas, ¿no? A nivel mundial encontramos a los cristianos, al tema de los musulmanes, ¿no? Y etc. de cosas. Por ejemplo, los de Pentecostal a la cosecha, ellos acuden a la iglesia con el cabello bien cortito, ¿no? Las mujeres con un faldón que no pueda mostrarse tanto el tema de las piernas, ¿no? En cambio, los mormones, ellos pueden acudir de pantalón, las chicas con sus aretes, pintarse los labios y etc. Son normas que van a regular eso. ¿Ya? El tema de del séptimo día o los israelitas, ¿no? Ellos acuden con cubierto su cabeza, ¿no? Con sandalias, con su barba, ¿no? Yo recuerdo que una vez, la primera vez que había visto a un israelita, pensé que era Jesús. Yo digo, Jesús ha llegado, y cuando era niño pensaba que era eso, pero luego me di cuenta que era un israelita, ¿no? Tienen sus normas de poder desarrollarse, ¿no es cierto? El tema de los musulmanes, por ejemplo, ellos no leen el tema de la Biblia, van a leer el Corán, ¿no? Ellos, para que puedan obtener la vida eterna, tienen que acudir una vez en su vida a la Meca, ¿no? La Meca viene a ser una casa, un espacio donde ellos van a acudir a hacer una especie devotos, ceremonias, ayunos, oraciones, para que de esa manera puedan obtener la vida eterna. Eso es lo que se habla, ¿no? La salvación. Ya. Hay sectas religiosas que, por ejemplo, está prohibido totalmente consumir bebidas, alcohol, nada, ¿no? En cambio, hay otras que sí, ¿no? Creo que la Iglesia Católica sí toma sus copas, ¿no? Creo que se emborrachan, a veces normal todo eso, ¿no? Mi padre pertenece a otra secta religiosa y dice, no, nada, no, absolutamente nada. Bueno, doctor, casarse en la iglesia depende, pues, si tienes una tendencia idealista, si tú eres cristiano, o crees en Dios, si quieres salvar tu vida, dice la Biblia que tienes que casarte, ¿no? Casarte, bautizarte, ¿no? Pero si no, no, pues no. Obviamente que normal la parte civil y ya normal todo eso. Ya. Entonces, esas cositas.
Entonces, eso referente a lo que les había mencionado, ¿no? Las iglesias, la católica, los protestantes van a poder tener eso. De repente les lancen la pregunta, ¿no? ¿Quién fue el encargado de romper con la Iglesia Católica sobre las indulgencias? Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero fue una persona que se rebeló en los años 1600, 1500 en contra de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Porque los de la Iglesia Católica cobraban las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Por ejemplo, si se moría tu padre y tu padre era una persona mala, estaba en el infierno. ¿Qué te decía la iglesia? Dame una cantidad de dinero, yo hago unos 500 Padres Nuestros, 500 Ave Marías y tal cosa, y a tu papá que está en el infierno lo voy a llevar al purgatorio, luego a la gloria, ¿no? Pagan por sus pecados. Y muchas personas le habían dado eso, ¿no? Y hasta ahora creo que yo he visto una temporada que pagan eso para que lo rescaten, ¿no? No sé cómo comprenden esa situación, ¿ya? Entonces las normas religiosas, ¿ya? Martín Lutero es el encargado que hace, ¿no? Y a raíz de Martín Lutero se rompe la Iglesia Católica y surgen los famosos protestantes, ¿ya? El protestantismo, ¿ya? El otro viene a ser, chicos, el tema de las normas jurídicas, ¿no? Estas normas jurídicas van a estar reglamentadas, obviamente, en un librito, ¿no? En el tema de la Constitución, ¿ya? Y acá hay un dato exacto que ustedes deben comprender bien. Les pueden preguntar lo siguiente. Dentro de las normas, ¿cuál de las normas son las únicas que pueden ser sancionadas, que tienen una pena? Son las normas jurídicas. Son las únicas que son penadas, las demás no. Norma religiosa, no te puedes enviar a la cárcel. Obviamente que también las iglesias dan su sanción, ¿no? Recuerdo que una vez dentro de una iglesia donde yo asistía cuando era más chivolo, un hermano de la iglesia había tomado sus copas, llegó borrachito, cantando sus alabanzas y al final lo dieron su sanción, ¿no? ¿Cuál era su sanción? Que por 3 meses se sentara en la última banca. Esa es su disciplina, pues cumplía todo eso, ¿no? Pero no hay una pena, no es que ya porque tomaste te vas a la cárcel, tanta cosa. En cambio, en las normas jurídicas, en ellas sí existe una sanción bastante fuerte, ¿ya? Ejemplo, eh, libre expresión, o de trabajo, del niño, y etc. de cosas. Entonces, ese tema, ¿no? Las únicas normas que tienen una pena vienen a ser las famosas normas jurídicas, ¿ya? El tema de las normas jurídicas, ¿ya? Otra cosita más, ya para ir terminando, faltan pocos minutos, un repaso sobre el tema de los derechos, ¿no? No se olviden que hay 3 generaciones de derechos. Primera generación se le conoce como civiles y políticos, ¿no? Derecho a la vida, derecho al sufragio, a la organización y etc. cosas, ¿no? Que se dan pues a partir de la famosa Revolución Francesa. Y luego los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahí está el derecho a la educación, derecho al trabajo, que se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En el año 1948, ¿no? Y donde se crea la famosa ONU. Luego también se da la última, tercera generación de los derechos humanos, ¿no? Los derechos de la solidaridad, paz, solidaridad y etc. cosas, ¿no? Eso se le conoce como los derechos de la tercera generación. Algunos datos adicionales referente a su examen. Referente al origen de la cultura en el Perú, esos temas siempre vienen. ¿Qué es cultura? Cultura es todo lo que el hombre crea, ya una creación material, inmaterial. Por ejemplo, el hombre en la antigüedad creaba la cultura material, los huacos, ¿no? Sus orejeras, sus collares y etc. cosas. Inmaterial, dioses, leyendas y etc. cosas, ¿no? Hoy en día crea cosas distintas, ¿no? Crea pizarras, lápices y etc. cosas. Es cultura, ¿no? Toda creación material e inmaterial. A raíz de esa pregunta de la cultura, ¿quiénes nos enseñaron a nosotros nuestra cultura? Hay varias teorías. Un autor llamado Julio César Tello Rojas decía que nuestra cultura en el Perú es autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que es independiente, que nadie nos ha enseñado, sino que nosotros los peruanos hemos aprendido de una manera autónoma, de una manera independiente, ¿no? Él decía, por ejemplo, que la cultura en el Perú tiene su origen en una etnia llamada los arahuacs, que estaban en la selva, ¿no? Julio César Tello Rojas también es conocido como el padre de la historia en el Perú.
Es, es también conocido como el padre de la arqueología en el Perú, ¿no? Tello es el que descubre Chavín, ¿no? La cultura Chavín que está ¿dónde? En el departamento de Ancash, ¿no? Nunca se olviden que la cultura Chavín viene a ser la primera síntesis cultural, ¿no? Dentro de la historia del Perú encontramos dos periodos principalmente. Miren, un horizonte y un intermedio. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte, a ver, atención, ¿eh? Un horizonte viene a ser un periodo de la historia del Perú donde una cultura se expande por un amplio territorio. Se expande por un amplio territorio. En cambio, un intermedio viene a ser un periodo de la historia donde van a haber varias culturas desarrollándose, pero ninguna de ellas marca hegemonía. Por ejemplo, nosotros en el Perú hemos tenido tres principales horizontes. Uno, la cultura chavín, que se desarrolló desde Arequipa, que está al sur, hasta lo que viene a ser Piura, o sea, harto territorio, ¿no es cierto? La cultura chavín. Luego hemos tenido también al famoso Imperio Huari, que se desarrolló en Ayacucho, que su descubridor viene a ser Guillermo Lumbreras, y el Imperio Huari es la fusión de tres culturas, o sea, tres culturas principales se unieron, se fusionaron, se articularon y dieron como origen Huari. ¿Cuáles son esas tres culturas? La cultura tiahuanaco, la cultura nazca y la cultura huarpa. ¿Ya? Si les preguntan cómo se llama el primer imperio del Perú, la cultura va a ser el Imperio Huari, según José Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Es el segundo horizonte. Luego tenemos otro horizonte, o sea, una cultura amplia que se expandió. Vienen a ser los incas, pues, chicos. Los incas que se expandieron incluso ya por más países hoy en día, ¿no? El Inca. Entonces, tres horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Chavín, Huari, Incas, ¿no? Son periodos de la historia. Luego vienen a haber intermedios. Bueno, dentro de cada horizonte van a haber intermedios. Por ejemplo, la cultura Moche, la cultura Nazca, la cultura Paracas, la cultura Recuay, los Tiahuanacos, los Chachapoyas, los Chancas, los Huancas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cultura que destacó en las famosas repanaciones craneanas, los Paracas, ¿no? Los Paracas Necrópolis, Paracas Caverna, ¿no? Los famosos Nazca, la cultura Nazca, ¿no? La línea de Nazca, por ejemplo, ¿no? La estudiosa María Reich, la estudiosa de las líneas de Nazca, ¿no? Otro señor llamado Max Fuller, a Max Fuller se le conoce como el encargado de la teoría inmigracionista. ¿Qué decía Max Fuller? Que nuestra cultura en el Perú, nuestra cultura no lo hemos hecho nosotros de manera independiente, sino que nuestra cultura ha sido copiada de otros espacios, de otras culturas. Y la cultura que nos ha enseñado a nosotros es en este caso, los mayas, los aztecas, decían, ¿no? O sea, de México habían venido para acá personas por el Océano Pacífico y habían enseñado a nosotros a tejer, a cultivar la tierra, a construir y etc. de cosas. Él desarrollaba eso, ¿no? Pero hay una teoría que es la más aceptada, la teoría de nuestro amigo Guillermo Lumbreras, José Guillermo Lumbreras, la teoría hologenista. Profe, ¿y qué dice esa teoría? Esa teoría dice que nuestra cultura del Perú es producto de dos factores, un factor interno y otro factor externo. ¿Qué se refiere? Que nosotros los peruanos hemos aprendido, hemos creado nuestra cultura, pero a la par también hemos copiado de otros pueblos, de otras culturas del exterior. Por eso que habla de dos factores, un factor interno y un factor externo. Y esto, por cierto, es la más aceptada. Si a usted le preguntan cómo se llama la teoría más aceptada referente al origen de la cultura en el Perú, la teoría hologenista, que plantea que hay dos factores principales, un factor interno y un factor externo. ¿Quién lo sustenta? El señor Guillermo Lumbreras. Lumbreras también es conocido como el descubridor de la cultura del Imperio Huari. ¿Ya? Huari viene a ser conocido como el primer imperio. Referente al poblamiento americano, ¿el hombre llegó de dónde? Para acá al Perú. La teoría más aceptada de Alex Hardy, la teoría inmigracionista, o también conocida como la teoría asiática, menciona que el hombre había llegado de dónde? Del Asia por el estrecho de Bering, ¿no? En la glaciación de Wisconsin había llegado para acá a América y se había poblado América de norte a sur. O sea, primero había llegado a lo que hoy conocemos como Estados Unidos y posteriormente ya había llegado por acá al Perú y parte de lo que hoy conocemos como Chile, ¿no es cierto? Eso lo sustenta Alex Hardy, la teoría asiática, la más aceptada. Si le preguntan, ¿cuál es la teoría más aceptada referente al origen del poblamiento americano? La teoría asiática. Si les preguntan, ¿cómo se llama el autor que mencionó que el origen, que el hombre es propio de América?
se le conoce como Florentino Ameghino. ¿Quién era Florentino Ameghino? Florentino Ameghino era un personaje que había llegado bueno, que era argentino y que proponía que el hombre era propio de acá de estas tierras. Que el hombre no había venido del Asia, como decía Hardy, no venía de Australia, como decía Paul Rivet, Méndez Correa, no. El hombre es autónomo e independiente. No, eso decía nuestro amigo Alejandro. Entonces, la teoría más aceptada referente al origen del universo, la teoría del Big Bang, ¿no? Que planteaba que todo estaba concentrado en un solo núcleo. ¿Cómo se llama eso? El famoso ILEM, ¿no? El ILEM, que era como el huevo cósmico, un huevo y todo estaba concentrado en la materia y luego esto explotó. ¿Cuál es la teoría más aceptada? La teoría del Big Bang. ¿Cuál es la teoría más aceptada referente al origen, al sistema solar? O sea, una cosa es universo, otra cosa es sistema solar. Cuando hablamos de sistema solar solo se refiere a los planetas. La teoría nebular de Laplace, de Simón Laplace, decía que todo estaba centrado en una primera instancia en una nube. Esta nube giró y al final se desprendieron ciertas partículas. Estas partículas desprendidas se consolidaron y formaron los planetas, ¿no? Y esa nube céntrica se convirtió en el Sol. La teoría nebular. ¿En qué galaxia vivimos? En la Vía Láctea. ¿En qué parte de la Vía Láctea? En el brazo de Orión. ¿Cuántos continentes existen? 6 continentes. El más desarrollado, África. El más pobre, América. El más desarrollado, Europa. El más pobre, África. El más joven, el nuevo, pues en este caso, América. Otra cosa más, los océanos, 5 océanos, ¿no? Anteriormente todos estos continentes estaban unidos en un solo. ¿Cómo se llamaba? Continente de Pangea. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, referente al curso de cívica, algunos datos de historia, algunos datos de geografía, algunos datos también de economía que les hemos facilitado, historia universal que les pueden preguntar, ¿no? Entonces, otra cosa más que pueden preguntarles, a ver, ¿quién es el que va la primera mujer por fiestas patrias? Los símbolos patrios, el tema del escudo, la bandera y el himno nacional. ¿Ya? ¿Quién fue el encargado de hacer la música? José Bernardo Alcedo. La música lo ganó José Bernardo Alcedo. La letra, José de la Torre Ugarte. ¿Ya? ¿Y quién va a ser la primera mujer en cantar el himno nacional? Rosa Merino. Eso les pueden preguntar. Rosa Merino. ¿Cuándo se celebra el Día de la Bandera? 7 de julio, Día de la Bandera del Perú. Ya. Eso. La persona que dio la reforma agraria en el Perú, Velasco. La persona que equilibró a los gringos, a los negros, en este caso, Castilla. ¿No? Esas cositas les pueden preguntar. ¿A quién se le conoce como el brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres. ¿A quién se le conoce como el caballero de los mares? A nuestro amigo Miguel Grau. Miguel Grau. ¿A quién se le conoce como la dama del desierto? María Reich. ¿No? Entonces, estimados estudiantes, ha sido muy gratificante, ha sido muy satisfactorio estar con ustedes en esta sala jueves tras jueves y espero que ustedes hayan podido asimilar los conocimientos impartidos en este espacio y traten de irse siempre con esa mentalidad positiva, con ese optimismo que todo se puede alcanzar en esta vida, ¿no? Es muy importante la mentalidad positiva que nosotros debemos estar ahí al momento de rendir el examen, siempre con una mentalidad positiva, con una mentalidad optimista. Profe, y si no lo hago, tiro la toalla, ¿no? ¿No? Recuerden, chicos, que si fuera fácil, todos lo lograrían. Si fuera fácil, todo el mundo pues sería universitario, tendría una profesión. Pero no es fácil, es un poco complicado. Y si de repente no lo haces, no te rindas. Hay que trabajar, ahorrar y seguir estudiando. Hay que hacerlo. Debo hacerme un autoanálisis. ¿En qué he hecho mal de repente cuando me preparaba, me dormía en clase o paraba comiendo o paraba chateando, llegaba muy tarde? Entonces hay que hacer un autoanálisis, ¿no? Y en base a eso ir subsanando las problemáticas existentes, ¿no? Entonces, los mejores éxitos, chicos, no le deseo suerte porque la suerte para mí no existe, ¿no? La suerte no existe, lo que existe es la disciplina. Si una persona logra algo es porque se ha disciplinado, se ha levantado temprano, se ha esforzado y etc. O sea, ha repasado, estudiado, pero la suerte no existe. ¿Ya? Éxito para ustedes y estoy seguro, tengo la certeza de la comisión que van a ingresar y van a convertirse en excelentes
profesionales, excelentes, no profesionales, porque una cosa es ser profesional y otra cosa es ser excelente profesional. Muchos éxitos, chicos, para ustedes y nos vemos en otra próxima oportunidad. Un saludo cordial.